Reciba un cordial saludo, doctor. Somos el grupo número 10 y para el presente trabajo vamos a hablar sobre los principios del derecho laboral en el Ecuador. Para aquello, hemos preparado una pequeña introducción sobre el tema, ya que en el Ecuador el derecho laboral se encuentra basado en una serie de principios establecidos en la propia Constitución de la República del Ecuador, los cuales buscan garantizar la protección de los derechos de los trabajadores y promover un equilibrio justo entre las partes involucradas en una relación laboral, cuyos principios no son más que el resultado de una concepción social del trabajo, que reconoce al trabajo como un derecho fundamental y un medio para la dignificación humana. Principales principios como la igualdad, la no discriminación, la estabilidad laboral, la remuneración justa, la seguridad social y la negociación colectiva constan en la Constitución y reflejan un compromiso con la justicia social, buscando sobre todo la equidad en las relaciones laborales, protegiendo especialmente a los grupos más vulnerables dentro del ámbito laboral, dejando establecido en su artículo 326 la consagración del trabajo como un derecho fundamental y un pilar esencial para el desarrollo tanto económico y social del país. Es por eso que encontramos principios como la dignidad humana. Este principio se encuentra establecido en el artículo 33, el cual destaca que el trabajo es tanto un derecho como un deber social, ya que se enmarca como un derecho al ser un factor fundamental en la vida de cada ciudadano para poder sustentarse, siendo el Estado el llamado a garantizar las condiciones para que las personas puedan acceder a un empleo digno. Y por otra parte, se lo considera un deber social porque las personas tienen la responsabilidad de emplearse para de esta manera lograr un desarrollo tanto colectivo entre la sociedad dentro de un país. Gracias, hasta aquí mi intervención. Saludos, estimado docente y compañeros. Yo voy a hablar sobre el trabajo decente. El trabajo decente lo encontramos establecido en el artículo 325, dejando como enseñanza que todas las personas debemos contar con las mismas posibilidades de adquirir un trabajo en cual nos permita desarrollar nuestras habilidades, construyendo de manera digna al país, donde se promueva la estabilidad y seguridad laboral, siendo necesario para aquello un ambiente saludable y seguro, donde sea prioridad proteger la integridad de tanto física como mental en los trabajadores, con una muy buena implementación de prevención del negocio, lo cual garantice el cumplimiento de las normas, acceso a una comunicación justa acorde a su trabajo, sin ser inferior al salario mínimo establecido en la Constitución del Ecuador. El artículo 325, el trabajo decente es reconocido como un derecho de todas las personas, que comprende el acceso a un empleo de calidad, la seguridad y salud ocupacional, una remuneración justa, la que no discriminación al respeto y dignidad de las personas y libertad sindical, la igualdad y el no discriminación. Todas las personas son iguales ante la ley. Lo establece en el artículo 11, numeral 2, que significa que tiene los mismos derechos y deberes, sin distinción alguna, y se deben adoptar medidas para garantizar que la igualdad sea efectiva y no solo formal. Esto implica eliminar las barreras y desigualdades que impiden que algunas personas o grupos gocen de derechos de igualdad de condiciones. Este artículo establece una lista amplia de motivos por los que no se puede discriminar a nadie. En la lista incluye, pero no limita a etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, género, identidad de género, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condiciones socioeconómicas, condiciones migratorias, orientación sexual, estado de salud, por portar VIH, discapacidad, indiferencia física. La prohibición de discriminación se entiende a cualquiera o otra distinción por persona colectiva,
tiempo o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. Esto significa que cualquier forma de discriminación, sea directa o indirecta, está prohibida. En el artículo 11, numeral 2, dice, todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, género, identidad de género, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condiciones migratorias, condiciones sexuales, estado de salud, por portar VIH, discapacidad, diferencia física, ni por ninguna otra discriminación, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. Hasta aquí mi intervención, quedo muy agradecido y doy paso al siguiente compañero. Siguiendo con la exposición y con el permiso de nuestro docente, tengo que hablar sobre la estabilidad laboral. La Constitución garantiza la estabilidad laboral según lo que establece en su artículo 326, numeral 16, lo que significa que los trabajadores no pueden ser despedidos sin una justa causa debida establecida conforme a la ley. Esto protege a los trabajadores de despidos arbitrarios o discriminatorios, dejando claramente establecido que debe existir una justa causa para el despido de un trabajador, tales como el incumplimiento de sus obligaciones laborales, faltas repetitivas, robos, insubordinación, entre otros. Además, establece mecanismos de protección para los casos de despido ineficaz, incluyendo el derecho a la reinstalación en el puesto de trabajo. Este artículo es fundamental para garantizar la seguridad laboral y proteger los derechos de los trabajadores en el Ecuador. El segundo punto es organización y representación. Este derecho permite a los trabajadores formar sindicatos libremente, sin autorización previa ni ingerente del Estado o de los empleadores, según lo establecido en el artículo 326, numeral 4, donde se especifica que los sindicatos son organizaciones que defienden los intereses de los trabajadores en el ámbito laboral, ejerciendo sus derechos colectivos en la participar en la forma de decisión por las cuales sean afectados, permitiendo la existencia de la negociación para mejorar condiciones en su jornada laboral como trabajo, salario, horarios, beneficios, seguridad laboral, equipamiento, entre otros, y de esta manera establecer negociaciones justas para las ambas partes. En este momento doy paso a mi siguiente compañero. Muchas gracias. Salario digno. En el artículo 328, la Constitución establece que la remuneración debe ser justa, lo que implica que debe ser acorde con el trabajo realizado y suficiente para cubrir las necesidades básicas del trabajador y su familia. La justicia de la remuneración no se limita a un monto mínimo, sino que también implica que debe ser proporcional a la calidad y cantidad del trabajo realizado, puesto que la remuneración debe ser suficiente para un ingreso adecuado que permita al trabajador y su familia cubrir al menos sus necesidades básicas, tales como alimentación, vivienda, vestido, educación, salud, transporte y recreación, entre otros. Este artículo es fundamental para proteger los derechos de los trabajadores y garantizar que reciban una remuneración justa y suficiente por su trabajo, sirviendo de base para la legislación laboral que establece el salario mínimo y regula las relaciones laborales en cuanto a la remuneración. Artículo 328. La remuneración debe ser justa con un ingreso adecuado para cubrir al menos las necesidades básicas del trabajador y de su familia. Muy buenas tardes, doctor, compañeros, con gusto saludarles.
Protección especial a grupos vulnerables. Resumidamente, el artículo 331 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Estado garantiza la protección especial de las mujeres trabajadoras, especialmente durante el embarazo y la lactancia, así como los menores de edad y personas de discapacidad. Este artículo es esencial para construir la sociedad más justa e inclusiva, donde todos los trabajadores pueden gozar de sus derechos y oportunidades en igualdad de condiciones, encargándose principalmente de garantizar la igualdad de oportunidades y la discriminación de ámbito laboral. Además, busca proteger a grupos vulnerables de trabajadores que pueden enfrentar a mayores dificultades para ascender y mantener en el empleo. Nuevamente certifica en el artículo 331, el Estado garantiza la protección especial a las mujeres trabajadoras, especialmente durante el embarazo y la lactancia, así como a los menores de edad y personas con discapacidad. Gracias. Buenas tardes, doctor Giovanni García y compañeros. Bien, continuando con el tema de las conclusiones, debemos destacar que los principios de derecho laboral en Ecuador consagrados por la Constitución de la República establece un marco jurídico sólido para la protección de los derechos de los trabajadores y la promoción de un ambiente laboral justo y equitativo. Estos principios abarcan desde el reconocimiento del trabajo como derecho y deber social hasta la protección especial de grupos vulnerables, como son mujeres, embarazadas, menores de edad y personas con discapacidad. Son esenciales para garantizar que las relaciones laborales se desarrollen en condiciones de dignidad, igualdad y justicia, constituyendo un pilar fundamental para la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. Estos principios buscan garantizar que el trabajo sea un motor de desarrollo personal y social, que se desarrolle en condiciones dignas, igualdad y justicia para todos los trabajadores. Muchas gracias. Esto ha sido la intervención del grupo